La joven, demasiado humilde, acoge a un hombre ebrio sin saber que es un millonario abandonado. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Carmen apretó su abrigo contra el cuerpo mientras caminaba apresuradamente por las calles vacías del centro. El viento frío de julio cortaba su rostro, pero ya estaba acostumbrada a ese trayecto después del turno de la madrugada en la panadería 24 horas. Sus pensamientos vagaban entre las cuentas del mes, la colegiatura atrasada de la Universidad de Enfermería y los medicamentos de su hermano menor, Miguel, que necesitaban ser comprados la semana siguiente. Desde que la abuela Guadalupe asumió la crianza de ambos, la vida nunca fue fácil. Ahora, a los 23 años, Carmen cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener el hogar y cuidar de su hermano, quien a los 16 años enfrentaba una condición autoinmune que exigía tratamiento constante. Entre turnos dobles en la panadería y las clases nocturnas en la universidad, encontraba energía en la esperanza de un día poder trabajar como enfermera y ofrecer una vida mejor para su pequeña familia. Al cruzar la avenida Reforma, algo llamó su atención. Un hombre estaba sentado en la acera, recostado contra un escaparate cerrado, con la cabeza baja entre las rodillas. Vestía un traje que parecía caro, aunque completamente arrugado, y sostenía un ramo de rosas marchitas. Carmen dudó. A esa hora de la madrugada, acercarse a un desconocido podría ser peligroso. Pero había algo diferente en aquella escena. El hombre sollozaba bajito, un llanto contenido que revelaba más que simple embriaguez. Era el sonido de alguien completamente devastado. Carmen pensó en su abuela, que siempre decía que la bondad genera bondad. Respiró profundo y se acercó cautelosamente. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita ayuda? El hombre levantó el rostro lentamente. Aparentaba tener unos 35 años, y sus ojos rojos e hinchados delataban que había estado llorando durante horas. Intentó levantarse tambaleante, pero sus piernas flaquearon. Carmen lo sostuvo instintivamente. «Yo no sé dónde estoy», murmuró él, con voz ronca y quebrada. «Lo perdí todo, todo». Carmen sacó de su bolso una botella de agua que siempre llevaba para el trabajo y se la ofreció. El hombre bebió en pequeños sorbos, con las manos temblando ligeramente. Mientras tanto, ella observó mejor sus facciones. Había algo vagamente familiar en él, como si ya lo hubiera visto en algún lugar. ¿Puedo llamar a alguien por usted? ¿Familia? ¿Amigos? Él negó con la cabeza, una sonrisa amarga formándose en sus labios. «No tengo a nadie». «Ya no». Carmen miró su reloj. Ya pasaban de las 3 de la madrugada y necesitaba despertar a las 6 para preparar el desayuno de Miguel antes de la escuela. Pero algo en su corazón no le permitía abandonar a aquel hombre allí, en ese estado. «Voy a llamar a un auto para llevarlo a un hotel, ¿de acuerdo? Debe haber alguno con habitaciones disponibles por aquí cerca». Abrió la aplicación en 1900 su celular, consciente de que ese viaje consumiría el último dinero que tenía en la cuenta hasta el próximo pago. El hombre intentó protestar débilmente, pero Carmen ya había confirmado el viaje. «No necesita preocuparse por pagarme. A veces, todos necesitamos una mano amiga», dijo, ayudándolo a levantarse cuando el auto llegó. Escribió una nota rápida en un trozo de papel del blog que usaba para anotar pedidos en la panadería. «Espero que mañana sea un mejor día. Ánimo». Mientras el auto se alejaba, Carmen retomó su caminata hacia casa, ahora más larga, sin dinero para transporte. No imaginaba que aquel pequeño gesto de bondad cambiaría para siempre el rumbo de su vida, ni que el hombre que acababa de ayudar era Alejandro Vega, el famoso empresario que horas antes había protagonizado el mayor escándalo de la alta sociedad capitalina. Alejandro Vega despertó con la cabeza palpitando en la habitación sencilla del hotel. Por un momento, se sintió desorientado hasta que los recuerdos de la noche anterior comenzaron a volver como dolorosos flashbacks. El altar decorado con flores carísimas, cientos de invitados esperando
cámaras por todos lados transmitiendo en vivo lo que sería la boda del año. Y entonces, el momento en que todo se derrumbó. Había sido un impulso incontrolable, años manteniendo las apariencias, siguiendo el guión perfecto que otros habían escrito para su vida. Había construido un imperio en el mercado financiero, era portada de revistas de negocios, ejemplo de éxito. El matrimonio con Fernanda Montero sería la cereza del pastel, la unión de dos de las familias más influyentes del país. Pero al ver a Fernanda caminando por el pasillo de la iglesia, radiante en su vestido de $500,000, algo dentro de él explotó. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. No puedo hacer esto. Su voz resonó por el micrófono. Todo esto es una farsa. Cada sonrisa, cada foto, cada titular. Somos solo piezas en un juego de intereses. No hay amor aquí. Nunca lo hubo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando cada segundo de su colapso público. Fernanda, perfectamente entrenada para situaciones de crisis, mantuvo la sonrisa congelada, mientras lágrimas corrían por su rostro maquillado. Alejandro arrojó el celular sobre la cama del hotel. Las notificaciones no dejaban de llegar. El video de su discurso ya tenía millones de visualizaciones. Los comentarios en las redes sociales variaban entre ridiculización y teorías conspirativas sobre su estado mental. Algunos especulaban sobre uso de drogas, otros sobre un supuesto caso secreto. Fue cuando notó el pequeño papel doblado sobre la mesita de noche. La caligrafía era delicada, pero firme. «Espero que mañana sea un mejor día. Ánimo», recordó entonces a la joven de la noche anterior. En medio de su momento más vulnerable, una completa desconocida le había tendido la mano sin pedir nada a cambio. Se sentó en la cama, pasando los dedos por su cabello despeinado. Por primera vez en años, no tenía una agenda llena de compromisos. No necesitaba mantener las apariencias, no tenía que seguir el guión de nadie. Era aterrador y al mismo tiempo extrañamente liberador. Se levantó y fue hasta la ventana. El hotel estaba en una región sencilla de la ciudad, muy diferente de los lugares que solía frecuentar. En la calle, personas comunes iniciaban su rutina diaria. Una señora barría la acera de su tienda, un repartidor pedaleaba apresurado, estudiantes esperaban el autobús en la esquina. Alejandro tomó nuevamente la nota dejada por la joven. No conseguía recordar bien su rostro. La noche anterior era un borrón confuso en su mente, pero recordaba su voz gentil, el gesto de ofrecerle agua, la preocupación genuina en sus ojos. Tomó una decisión. No volvería a su penthouse en 1900 de Polanco. No respondería a los cientos de mensajes en su celular. No daría explicaciones a la prensa. Necesitaba entender quién era cuando se quitaba todas las máscaras sociales, todos los títulos, todo el dinero. Y por algún motivo que aún no comprendía totalmente, sentía que necesitaba encontrar a aquella joven nuevamente. Tomó un baño prolongado, vistió la misma ropa de la noche anterior, no tenía otras opciones, y bajó a desayunar en 1900, el pequeño restaurante del hotel. Mientras observaba el movimiento de la calle a través del vidrio, comenzó a elaborar un plan. Sabía que sería reconocido fácilmente si anduviera por la ciudad siendo él mismo. Pero, ¿y si creara una nueva identidad temporal? Alguien común, sin el peso del apellido Vega, sin toda esa carga de expectativas y juicios. Carmen llegó a casa exhausta después de la larga caminata. El pequeño departamento en el tercer piso estaba silencioso, pero una luz suave que venía de la cocina delataba que no era la única despierta. Encontró a la abuela Guadalupe preparando té, como siempre hacía cuando el insomnio la atacaba. «Tardaste hoy, mi niña», comentó la señora colocando otra taza sobre la mesa. El aroma reconfortante de manzanilla llenó el ambiente. «Tuve que ayudar a una persona en la calle, abue», respondió Carmen, sentándose y aceptando el té ofrecido. «Gasté el dinero del transporte, pero no podía dejar al hombre allí de 1900 de esa manera». Guadalupe sonrió, sus ojos cansados brillando con orgullo. «Tienes el corazón igual que tu padre.
Él tampoco podía ver a nadie necesitando ayuda sin hacer algo. Carmen sorbió el té, pensativa. Apenas recordaba a su padre, que se fue cuando ella tenía solo 5 años. Miguel ni siquiera llegó a conocerlo, pero las historias que la abuela contaba mantenían viva su memoria, especialmente las sobre su dedicación como enfermero y su deseo de hacer la diferencia en la vida de las personas. ¿Cómo está Miguel?, preguntó, cambiando de tema. Tuvo un poco de fiebre más temprano, pero ya pasó. Está durmiendo ahora, respondió Guadalupe, su expresión suavizándose al hablar del nieto menor. Carmen, no puedes continuar con este ritmo. Trabajar de madrugada, universidad, cuidar la casa, es demasiado peso para cargar sola. ¿Y cuál es la alternativa, abue? Los medicamentos de Miguel son caros, la universidad también. Si renuncio ahora, nadie está hablando de renunciar, la interrumpió Guadalupe gentilmente. Pero tal vez podamos encontrar un camino menos pesado. ¿Ya pensaste en buscar alguna beca o intentar una pasantía remunerada en el área? Carmen suspiró. Ya había intentado todas esas alternativas. Las becas eran muy disputadas y las pasantías pagaban menos que su trabajo en la panadería. Además, necesitaba un horario flexible para poder acompañar a Miguel a las consultas médicas. El suave sonido de pasos interrumpió la conversación. Miguel apareció en la puerta de la cocina, el rostro aún marcado por el sueño. A los 16 años era alto y delgado, con los mismos ojos expresivos de su hermana. «No puedo dormir», murmuró sentándose con ellas a la mesa. «Y tú estás llegando tarde otra vez, Carmen». Carmen extendió la mano, revolviendo cariñosamente el cabello de su hermano. «Solo tuve un imprevisto hoy. ¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió, pero su tono no convenció a nadie. «Oye, ¿viste ese escándalo de la boda del empresario? Está en todos lados. El tipo simplemente enloqueció en el altar, dijo que todo era mentira y desapareció». Carmen frunció el ceño, un destello de reconocimiento pasando por su mente. ¿Será que no? Sería demasiada coincidencia. Tomó su celular y buscó rápidamente las noticias sobre el acontecimiento. Su corazón se aceleró al ver las fotos. El hombre que había ayudado algunas horas antes era Alejandro Vega, el multimillonario que había abandonado su propia boda. «Dios mío», susurró, llamando la atención de la abuela y del hermano. «¿Qué pasó?», preguntó Miguel, curioso. Carmen dudó por un momento antes de contar sobre su encuentro en la madrugada. A medida que narraba los acontecimientos, veía los ojos de su hermano agrandarse en sorpresa y admiración. «¿Ayudaste a Alejandro Vega?» «¿El Alejandro Vega?», repetía Miguel incrédulo. «Carmen, esto es increíble. Tienes que contárselo a la prensa, vas a hacer noticia». «No», respondió Carmen firmemente. «No voy a exponer a alguien que estaba en un momento vulnerable. Él no necesita más personas explotando su sufrimiento». Guadalupe sonrió, orgullosa de su nieta. «Así es como se hace, mi niña. La bondad verdadera no pide reflectores». Carmen terminó su té, sintiendo el cansancio pesar aún más sobre sus hombros. Aquella historia ciertamente rendiría titulares sensacionalistas, pero ella no sería parte de eso. El gesto de ayuda había sido genuino, sin segundas intenciones, y así permanecería. Una semana transcurrió desde la noche del encuentro inesperado. Carmen continuaba su rutina en la panadería 24 horas, equilibrando bandejas de panes frescos y sirviendo café a los clientes nocturnos. El movimiento era tranquilo aquel martes, permitiéndole adelantar la lectura de un texto sobre anatomía para el examen de la universidad. «Carmen, hay un cliente nuevo en la mesa 5», avisó doña Concha, la cocinera que trabajaba allí desde 1906, hacía más de 2 décadas. «Ya es la tercera vez que viene esta semana, siempre en tu horario». Carmen levantó los ojos del libro, curiosa. En la mesa indicada, un hombre de unos 35 años leía un periódico. Usaba gafas de montura gruesa, gorra discreta y ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camiseta blanca y una sudadera gris. Había algo familiar en su perfil, pero no conseguía precisar qué. «Voy a atenderlo», dijo, guardando el libro debajo del mostrador. Se acercó a la mesa con su bloc de pedidos.
El hombre bajó el periódico revelando una sonrisa amable. Sus ojos, detrás de las lentes de las gafas, parecían estudiarla con intensidad. «Buenas noches», lo saludó. «¿Qué va a querer?» «Un café con leche y pan tostado, por favor», pidió él, su voz modulada en un tono tranquilo. «¿Siempre trabajas en este horario?». La pregunta, aunque casual, hizo que Carmen se pusiera ligeramente alerta. Años de trabajo nocturno le habían enseñado a ser cautelosa con clientes demasiado curiosos. «Los horarios varían», respondió diplomáticamente, anotando el pedido. «¿Algo más?». «En realidad, sí». Él dudó por un momento. «Eres estudiante de enfermería, ¿verdad? Vi tu libro de anatomía». Carmen asintió, sorprendida por la observación. El hombre continuó. «Sabes, tengo mucho interés en el área de la salud. Siempre quise entender más sobre el trabajo de los profesionales que cuidan a las personas». Algo en la manera como hablaba transmitía sinceridad. Carmen se relajó un poco, permitiéndose participar en la conversación mientras esperaba que el pedido estuviera listo. «Es una profesión desafiante, pero muy gratificante», comentó. «¿Trabajas en el área?». «No exactamente», respondió él, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Digamos que estoy en un momento de redescubrimiento profesional». El pedido estuvo listo y Carmen lo sirvió. Durante el resto de su turno, observó discretamente al cliente misterioso. Permaneció casi 2 horas, alternando entre la lectura del periódico y anotaciones en un cuaderno pequeño. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban y él siempre ofrecía una sonrisa educada. Cuando se levantó para pagar la cuenta, dejó una propina generosa y una nota doblada junto al dinero. «Gracias por la atención. Tu dedicación a los estudios es admirable». A la mañana siguiente, durante el desayuno familiar, Miguel notó a su hermana pensativa. «¿Pasó algo en el trabajo?», preguntó, mientras tomaba sus medicamentos. Carmen le contó sobre el cliente misterioso, su curiosidad sobre la universidad y la nota. Miguel escuchó atentamente, un brillo de reconocimiento pasando por sus ojos, pero se mantuvo en silencio. «Tal vez solo sea alguien buscando compañía», sugirió Guadalupe, sirviendo más café. «La madrugada puede ser muy solitaria». Carmen asintió, pero no conseguía apartar la sensación de que había algo más en aquella historia. El hombre parecía demasiado familiar, como si ya lo conociera de algún lugar. ¿Pero dónde? Su mente volvió a la noche en que ayudó a Alejandro Vega, pero descartó la idea rápidamente. Sería demasiada coincidencia. Lo que ella no sabía era que Miguel, al ver una foto del empresario en el celular aquella mañana, había reconocido inmediatamente al cliente misterioso de la panadería, pero decidió guardar esa información para sí mismo, intuyendo que había un motivo mayor detrás de aquel disfraz. Las visitas del cliente misterioso a la panadería se volvieron cada vez más frecuentes a lo largo de las semanas siguientes. Alejandro, presentándose solo como Antonio, encontró en las madrugadas tranquilas el refugio perfecto para su transformación personal. En cada conversación con Carmen, descubría una nueva perspectiva sobre la vida, tan diferente del mundo artificial en que había vivido hasta entonces. En una noche particularmente tranquila, mientras pocos clientes ocupaban las mesas, Carmen le confió sus preocupaciones sobre la colegiatura atrasada de la universidad. 3 meses de atraso, suspiró ella, sirviendo más café a Antonio. «Si no consigo un acuerdo hasta la semana que viene, tendré que suspender el curso». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Allí estaba él, con millones en sus cuentas bancarias, escuchando a alguien tan dedicado necesitar abandonar sus sueños por cuestiones financieras. «¿No hay ninguna posibilidad de beca o algún programa de financiamiento?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «Ya intenté todo», respondió Carmen, una sonrisa cansada en sus labios. «Pero con los gastos del tratamiento de mi hermano, es imposible asumir más deudas». ¿Sabes qué es lo más irónico? Ayer mismo atendí una emergencia aquí en la panadería. Un señor se sintió mal, presión alta. Conseguí ayudar porque recuerdo las clases de primeros auxilios. Es frustrante saber que tengo vocación para esto, pero...» Interrumpió la frase al ver nuevos clientes entrando.
Alejandro observó mientras ella se alejaba, eficiente y profesional, sin dejar transparentar sus preocupaciones personales. Aquella capacidad de mantenerse fuerte ante las adversidades lo impresionaba cada vez más. Al día siguiente, Carmen fue llamada a la secretaría de la universidad. Para su sorpresa, le informaron que sus colegiaturas atrasadas habían sido pagadas por un donador anónimo, que también había dejado el próximo semestre pagado por adelantado. «Debe haber algún error», insistió ella, incrédula. «No hay error, señorita Mendoza», garantizó la secretaria mostrando los comprobantes. El donador pidió anonimato, pero dejó un mensaje: «Continúa siendo luz en la vida de los demás». Carmen se sentó en la escalinata de la universidad, intentando procesar lo que había ocurrido. ¿Quién podría haber hecho aquello? Su pensamiento voló hacia Antonio, el cliente misterioso, pero descartó la idea. Él parecía ser una persona común como ella. Aquella noche, al llegar a casa, encontró a Miguel viendo un reportaje sobre Alejandro Vega. El empresario había desaparecido completamente de los reflectores desde el incidente de la boda, generando especulaciones sobre su paradero. «Dicen que tuvo un colapso nervioso», comentó Miguel, observando atentamente la reacción de su hermana. «Pero yo creo que solo estaba cansado de fingir ser quien no era». Carmen se sentó al lado de su hermano, sus ojos fijos en la foto de Alejandro en la televisión. Había algo familiar en aquel rostro, algo que le molestaba, pero no conseguía precisar qué. «A veces las personas necesitan perderse para encontrarse», respondió pensativa. Miguel sonrió, guardando para sí el secreto que había descubierto. Conocía a su hermana lo suficientemente bien para saber que ella se alejaría si descubriera la verdadera identidad del cliente misterioso. Y por primera vez en mucho tiempo veía a Carmen más ligera, casi feliz. En la panadería, las conversaciones entre Carmen y Antonio fueron profundizándose. Él escuchaba atentamente sus historias sobre los estudios, sobre los desafíos de cuidar del hermano enfermo, sobre sus sueños de convertirse en enfermera. A cambio, compartía reflexiones sobre vida, propósito y autenticidad, siempre cuidadoso para no revelar detalles que pudieran delatar su verdadera identidad. Una noche, mientras ella le contaba sobre un proyecto social que había conocido en Minnesota, el barrio, Alejandro percibió que era cada vez más difícil mantener la farsa. No era apenas culpa por mentir sobre quién era, sino una necesidad creciente de ser verdadero con alguien que le mostraba tanta sinceridad. El otoño llegaba a su fin cuando Fernanda Montero decidió reaparecer en los medios. Una entrevista exclusiva para una revista de celebridades pintaba un retrato conmovedor de la novia abandonada en el altar. Las fotos la mostraban elegante en su penthouse, la mirada melancólica perfectamente calculada para las cámaras. Alejandro estaba bajo mucha presión, declaró ella, sus palabras cuidadosamente escogidas. El peso de administrar un imperio a veces puede ser demasiado. Estoy aquí esperando su regreso, lista para recomenzar. El reportaje se viralizó instantáneamente. En las redes sociales, la opinión pública comenzaba a cambiar. El video del colapso de Alejandro en el altar ahora era analizado bajo una nueva perspectiva, ya no como un escándalo, sino como un acto de valentía de alguien que se negó a vivir una mentira. Miguel seguía todo con atención redoblada. Observaba las interacciones entre su hermana y Antonio en la panadería, notando cómo el empresario disfrazado parecía cada vez más genuino en sus conversaciones. Ya no era el hombre pulido y artificial de las revistas de negocios. Sus sonrisas eran reales, sus palabras sinceras. Una tarde, mientras Carmen estaba en la universidad, Miguel tuvo una crisis más fuerte. Su presión cayó drásticamente y Guadalupe necesitó llamar a una ambulancia. En el hospital, durante los exámenes de rutina, una enfermera comentó que el plan de salud de ellos había sido actualizado a una categoría superior. Fue una donación anónima, explicó la funcionaria. Ocurrió hace algunas semanas. Ahora ustedes tienen cobertura para tratamientos más específicos y medicamentos de alto costo. Guadalupe miró a Miguel, quien fingió sorpresa. Él sabía
exactamente quién estaba detrás de aquel gesto, pero mantuvo el secreto. Su lealtad no era solo para proteger la identidad de Alejandro, era también para preservar la pureza de la relación que se desarrollaba entre él y su hermana. En la panadería, Carmen continuaba su rutina, ahora con un peso menos sobre los hombros. La colegiatura de la universidad pagada, el plan de salud mejor para Miguel, pequeñas bendiciones que ella atribuía a algún ángel anónimo. En sus conversaciones con Antonio encontraba cada vez más consuelo y complicidad. ¿Sabes qué es lo gracioso?, comentó ella una noche mientras limpiaba el mostrador. Desde que comencé a trabajar aquí, aprendí que las personas más interesantes aparecen después de la medianoche. Es como si la madrugada permitiera que todos sean más verdaderos. Alejandro ajustó las gafas falsas, sintiendo el peso de aquella observación. ¿Y tú? ¿También te sientes más verdadera durante la madrugada? Tal vez, sonrió ella pensativa, o tal vez solo encontré a alguien que realmente sabe escuchar. El momento fue interrumpido por doña Concha, que llegó apresurada desde la cocina. «Carmen, teléfono. Es del hospital, sobre tu hermano». El rostro de Carmen palideció instantáneamente. Alejandro se levantó, preocupado, pero ella ya corría para atender el teléfono. Minutos después, volvió visiblemente alterada. «Miguel tuvo una crisis», explicó rápidamente desatando el delantal. «Necesito ir al hospital ahora». «Yo te llevo», ofreció Alejandro sin pensar. «No es necesario, yo». «Por favor», insistió él, su voz más firme. «No es momento de economizar en transporte». En el camino hacia el hospital, Carmen estaba tan preocupada con su hermano que apenas notó cuando Alejandro dio instrucciones precisas al conductor sin necesitar la dirección. Tampoco percibió cuando él, al llegar, se movió por el hospital con la familiaridad de quien conocía bien el lugar. Fue Miguel quien, al ver al cliente misterioso de la panadería entrando en la habitación del hospital junto a su hermana, intercambió con él una mirada de entendimiento mutuo. Un acuerdo silencioso se estableció en aquel momento. Algunas verdades necesitaban esperar el momento adecuado para ser reveladas. El incidente en el hospital marcó un cambio sutil en la relación entre Carmen y Antonio. Ella comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma como él parecía conocer cada pasillo del hospital, cómo los funcionarios lo miraban con una mezcla de reconocimiento y discreción, cómo conseguía agilizar procedimientos que normalmente llevarían horas. En una tarde especialmente movida en urgencias, mientras esperaban los resultados de los exámenes de Miguel, Carmen observaba a Antonio conversando bajito con un médico en el pasillo. Había una naturalidad en su porte, una autoridad velada, que no combinaba con la imagen del cliente simple de la panadería. «¿Conoces bien este hospital?», comentó ella cuando él volvió a sentarse a su lado en la sala de espera. Alejandro ajustó las gafas falsas, un gesto que ya se había vuelto habitual. «Digamos que ya pasé mucho tiempo aquí», respondió con cautela. «Aprendí que los hospitales son lugares donde las máscaras sociales suelen caer». Carmen asintió pensativa. «¿Sabes qué es curioso? Desde que apareciste en la panadería, cosas inexplicables comenzaron a suceder. La universidad pagada, el plan de salud de Miguel mejorado, hasta algunos equipos nuevos que el hospital». Misteriosamente, recibió. Alejandro sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la expresión neutra. «A veces el universo conspira a nuestro favor», dijo, intentando desviar el tema. «O a veces tenemos ángeles disfrazados entre nosotros», respondió ella, sus ojos fijos en él con una intensidad diferente. El momento fue interrumpido por la llegada de Guadalupe, trayendo café para todos. La abuela de Carmen había desarrollado un cariño especial por Antonio, reconociendo en él una genuina preocupación por su familia. «El médico dijo que Miguel ya puede ir a casa mañana», informó Guadalupe, sentándose con ellos. «Es increíble cómo el tratamiento nuevo está haciendo diferencia». Carmen observó la interacción entre su abuela y Antonio, notando cómo él parecía perfectamente a gusto con aquella simplicidad, como si allí, en aquella sala de espera de hospital público, hubiera encontrado algo que buscaba desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto,
En la habitación, Miguel navegaba en su celular, siguiendo las últimas noticias sobre Alejandro Vega. La prensa especulaba sobre grandes cambios en sus empresas, donaciones significativas para hospitales, inversiones en proyectos sociales, una completa reestructuración de sus negocios que nadie conseguía explicar. Su transformación comenzó aquella noche. Miguel murmuró para sí mismo, recordando la historia que Carmen había contado sobre ayudar a un desconocido en la calle. Y mi hermana ni imagina que fue ella quien plantó la semilla. Ya pasaba de la medianoche cuando Carmen finalmente consiguió convencer a su abuela de ir a casa a descansar. Antonio insistió en quedarse, alegando que podría trabajar remotamente. Al día siguiente, «No necesitas hacer esto», dijo Carmen después de que Guadalupe salió. «Ya hiciste tanto por nosotros». «No estoy haciendo nada más allá de lo que cualquier amigo haría», respondió él, y por primera vez su voz tembló levemente en la palabra amigo. Carmen se sentó en el sillón a su lado, el cansancio finalmente manifestándose después de horas de preocupación. Sin darse cuenta, apoyó la cabeza en el hombro de Antonio, sus ojos pesados de sueño. «¿Sabes qué es gracioso?», murmuró ella, ya casi dormida. «Me recuerdas a alguien que ayudé una vez, en una noche como esta. Alguien que también parecía estar buscando su verdadero yo». Alejandro permaneció inmóvil, su corazón latiendo fuerte. Carmen se durmió antes de que él pudiera responder, pero sus palabras resonaron en su mente durante toda la madrugada. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, y él sabía que necesitaba encontrar una manera de revelarla sin romper la confianza que había conquistado. La noticia llegó como un tsunami en las redes sociales. Alejandro Vega había transferido el control de sus empresas a un consejo administrativo independiente, destinando gran parte de sus recursos a proyectos sociales. La decisión causó furor en el mercado financiero y revuelta entre sus antiguos socios. Fernanda Montero concedió una nueva entrevista, esta vez cambiando completamente su discurso. «Alejandro claramente no está en su sano juicio», declaró, su máscara de novia comprensiva dando lugar a la indignación. «¿Abandonar un imperio construido por generaciones? Esto es un insulto a la memoria de su familia». En la panadería, el movimiento estaba particularmente agitado aquella noche. Carmen, dividida entre atender a los clientes y seguir las noticias por el celular, sentía una inexplicable conexión con aquella historia. Los reportajes mostraban fotos antiguas de Alejandro Vega en eventos sociales, siempre impecable en sus trajes caros, siempre sonriendo aquella sonrisa que ahora ella reconocía como vacía. Antonio no apareció aquella noche ni en la siguiente. Su ausencia dejó un vacío que Carmen no esperaba sentir tan intensamente. Las madrugadas parecían más largas, las conversaciones con otros clientes más superficiales. «Tal vez haya necesitado viajar», sugirió doña Concha, notando la inquietud de Carmen. «Ese muchacho tiene algo especial en la mirada, ¿sabes? Como alguien que carga un secreto bonito». En casa, Miguel seguía todo en silencio. Vio cuando su hermana, durante un descanso en el trabajo, vio por 10ª vez el video de la boda interrumpida. Observó cómo ella detenía la imagen en el momento exacto en que Alejandro Vega decía: «No hay amor aquí. Nunca lo hubo». «Lo extrañas, ¿verdad?», preguntó Miguel una noche, mientras Carmen organizaba sus libros de la universidad. «¿A quién?». «A Antonio. Su forma de escucharte, como si cada palabra tuya fuera importante». Carmen dejó lo que estaba haciendo, un suspiro escapando de sus labios. «A veces tengo la sensación de que lo conozco desde hace mucho más tiempo, como si ya se hubieran encontrado antes», completó Miguel, un brillo significativo en su mirada. Antes de que Carmen pudiera responder, su celular vibró con un mensaje. Era del hospital donde hacía pasantía voluntaria. Una emergencia. Necesitaban apoyo. Se arregló rápidamente. La conversación con Miguel momentáneamente olvidada. En el hospital, la emergencia era un caso de agotamiento. Un hombre se había desmayado durante una reunión importante. Carmen
Entró en la habitación designada, sus manos ya ocupadas con los equipos para verificar los signos vitales. Su corazón casi se detuvo cuando vio quién estaba en la cama. Allí, sin las gafas falsas, sin la gorra discreta, sin el disfraz cuidadosamente construido, estaba Alejandro Vega, o Antonio, o quien quiera que él realmente fuera. Él abrió los ojos lentamente, enfocando su rostro. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El silencio en la habitación era denso, cargado de verdades no dichas y reconocimientos mutuos. Sabía que te encontraría aquí. Finalmente habló él, su voz ronca. El universo tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Carmen permaneció inmóvil, sus manos aún sosteniendo el medidor de presión. Miles de pensamientos atravesaban su mente. Cada conversación en la panadería, cada gesto de ayuda, misteriosa, cada momento en que sintió que había algo familiar en aquel cliente especial. Carmen sintió el peso del silencio en la habitación del hospital. Sus manos temblaban ligeramente mientras realizaba los procedimientos de rutina, evitando encontrar los ojos de Alejandro. Cada gesto profesional era un intento de postergar el inevitable enfrentamiento con la verdad que ahora estaba expuesta ante ella. ¿Por qué? Finalmente preguntó, su voz baja pero firme. ¿Por qué toda esta actuación? Alejandro se acomodó en la cama, sintiendo la fragilidad del momento. Porque por primera vez en la vida, alguien me vio como persona, no como una cuenta bancaria o un título empresarial. Aquella noche, cuando me ayudaste sin saber quién era, algo cambió dentro de mí. Entonces decidiste jugar a ser gente común, a hacer un experimento social con mi familia. El dolor se escapaba entre sus palabras contenidas. No, protestó él intentando sentarse. Carmen, yo necesitaba entender cómo era ser verdadero, cómo era construir conexiones reales. Cada momento en la panadería, cada conversación, cada risa, todo fue genuino. Carmen terminó de anotar los signos vitales en la ficha, sus manos ahora más firmes que su corazón. Las donaciones anónimas, el plan de salud de Miguel, la universidad, ¿fue todo tú? Alejandro asintió lentamente. No lo hice por caridad o lástima, lo hice porque por primera vez en la vida entendí el valor real del dinero, no para comprar estatus o poder, sino para hacer diferencia en la vida de personas que merecen una oportunidad. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora que tu disfraz cayó?, preguntó ella, finalmente encontrando sus ojos. Eso depende de ti, respondió él suavemente. Pero antes de que decidas cualquier cosa, necesito que sepas toda la verdad. Alejandro entonces comenzó a contar sobre los cambios que venía implementando en sus empresas. Cómo cada conversación con Carmen en la panadería había inspirado una nueva iniciativa social. Un centro de apoyo para familias con niños enfermos, inspirado en la historia de Miguel. Becas para estudiantes de enfermería que trabajaban para sostener sus familias. Programas de capacitación profesional para personas en situación vulnerable. Cada proyecto nació de algo que aprendí contigo, explicó él. Tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de ver belleza incluso en las noches más difíciles. Tú me enseñaste más sobre humanidad que todos mis años de educación privilegiada. Carmen se sentó en la silla junto a la cama, absorbiendo cada palabra. Recordó todas las veces que Antonio había hecho preguntas específicas sobre los problemas del barrio, sobre las dificultades que sus compañeros de universidad enfrentaban, sobre las necesidades del hospital. Miguel lo sabía, ¿verdad?, preguntó, surgiendo una súbita comprensión. Alejandro sonrió levemente. Tu hermano es muy perspicaz. Me reconoció desde las primeras visitas a la panadería, pero entendió lo que yo estaba intentando hacer. Guardó el secreto no por mí, sino por ti. Un leve golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Guadalupe, que había sido llamada por el hospital. La señora se detuvo en la entrada de la habitación, sus ojos sabios alternando entre su nieta y Alejandro. Entonces, finalmente, las máscaras cayeron, comentó, con una sonrisa serena. Sabes, muchacho, a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad. Carmen miró a su abuela sorprendida.
¿Tú también sabías? No sabía quién era específicamente, respondió Guadalupe acercándose, pero reconocí en él algo que vi muchas veces en la vida, alguien buscando su verdadero norte, y vi cómo ustedes dos fueron transformándose, uno a través del otro. Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos. Doña Guadalupe, discúlpeme por haber mentido. Mentiste sobre tu nombre y tu posición, lo interrumpió ella, gentilmente. Pero fuiste verdadero en todo lo que realmente importaba. Vi cómo mirabas a mi nieta, cómo te preocupabas por Miguel, cómo respetabas nuestra sencillez. Eso no se finge. Los días que siguieron fueron de profunda reflexión, sí, para Carmen. La panadería parecía extrañamente vacía sin las visitas de Antonio, aun sabiendo ahora quién era realmente. Las noticias sobre las transformaciones en las empresas de Alejandro Vega ganaban cada vez más destaque, con especialistas intentando entender el súbito cambio de dirección de uno de los mayores conglomerados del país. En una mañana particularmente agitada en el hospital, Carmen encontró un sobre en su casillero en el vestidor. Dentro había una llave y una dirección, junto con una nota escrita a mano. Me gustaría que vieras algo importante. Cuando estés lista. A.B. Después de su turno, movida por una mezcla de curiosidad y aprensión, Carmen se dirigió a la dirección indicada. Era un edificio simple en la región central, diferente de lo que ella imaginaría como propiedad de Alejandro Vega. Usando la llave, entró en una sala en la planta baja y quedó paralizada con lo que vio. Las paredes estaban cubiertas de proyectos arquitectónicos, fotografías y documentos. En el centro, una gran maqueta mostraba lo que parecía ser un complejo de salud integrado. En uno de los paneles, reconoció su propio rostro. Era una foto de ella atendiendo a un paciente durante su pasantía, completamente absorta en su trabajo. Es el proyecto del que más me enorgullezco hasta ahora. La voz de Alejandro sonó detrás de ella. Él estaba parado en la puerta, sin disfraces, vistiendo ropa simple pero elegante. ¿Qué es todo esto?, preguntó Carmen, aún procesando la información visual a su alrededor. Es el futuro Instituto de Salud Comunitaria, explicó él, acercándose cautelosamente. Un centro que integrará atención médica de calidad, formación profesional e investigación, todo orientado a comunidades que normalmente no tendrían acceso a estos recursos. Carmen recorrió la sala lentamente, observando cada detalle. Había estudios sobre las necesidades de salud de la región, propuestas de alianzas con universidades, programas de becas para estudiantes como ella. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Porque cada aspecto de este proyecto fue inspirado por lo que aprendí contigo, respondió Alejandro, manteniendo una distancia respetuosa. La forma como equilibras empatía y profesionalismo, como ves más allá de las apariencias, como transformas dificultades en motivación. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en hacer diferencia en la vida de las personas. Carmen se detuvo frente a un cuadro que mostraba el cronograma del proyecto. ¿Y qué esperas de mí? Nada, respondió él prontamente. No, estoy mostrando esto para impresionarte o para redimirme. Solo quiero que sepas que aquella noche, cuando extendiste la mano a un desconocido en la calle, no fue apenas un acto de bondad. Fue el inicio de una transformación mucho mayor. El silencio que siguió fue interrumpido por el celular de Carmen. Era Miguel preguntando dónde estaba. El mensaje la trajo de vuelta a la realidad, recordándole todas las responsabilidades y complejidades de su vida. «Necesito irme», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Carmen», la llamó Alejandro suavemente. «Sé que rompí tu confianza con mi disfraz, pero todo lo que vivimos en la panadería, cada conversación, cada momento, fue la primera vez en la vida que pude ser verdaderamente yo mismo». Ella se detuvo en la puerta, sin girarse. «¿Y quién eres realmente, Alejandro? ¿Antonio? ¿O alguien entre los dos?» «Soy alguien en construcción», respondió él honestamente. «Alguien que está aprendiendo que la vida no está hecha de títulos o cuentas bancarias,
sino de momentos verdaderos y personas reales. Y eso lo aprendí contigo. El regreso a la rutina de la panadería fue más difícil de lo que Carmen imaginaba. Cada cliente que entraba parecía traer consigo el recuerdo de las largas conversaciones con Antonio. Las tazas de café servidas cargaban el peso de las confidencias intercambiadas, de las sonrisas compartidas, de las verdades a medias. Necesitas darle una oportunidad para que se explique mejor, insistía Miguel durante el desayuno. Alejandro puede haber escondido quién era, pero nunca fingió lo que sentía. Carmen revolvía su café distraídamente, evitando la mirada de su hermano. No es tan simple, Miguel. Él construyó toda una vida paralela, un personaje completo. ¿Y nunca te preguntaste por qué? Intervino Guadalupe sentándose con ellos a la mesa. ¿Por qué un hombre con todo el dinero y poder del mundo elegiría pasar sus madrugadas en una panadería sencilla, conversando con una estudiante de enfermería? La pregunta flotó en el aire, cargada de significados. Carmen recordó todas las veces que percibió vulnerabilidad genuina en los ojos de Antonio, cómo él parecía verdaderamente interesado en sus historias sobre la universidad, los pacientes, las pequeñas victorias y frustraciones del día a día. El celular de Carmen vibró. Era un mensaje de Alejandro. El instituto necesita una consultoría sobre la estructura del área de urgencias. Me gustaría escuchar tu experiencia si estás dispuesta, solo profesionalmente. Ella miró la pantalla durante largos minutos. Miguel, espiando por encima de su hombro, sonrió. Lo está intentando, Carmen. A su manera, pero lo está intentando. ¿Y si es solo otro papel que está interpretando?, cuestionó ella, más para sí misma que para su hermano. Hija, llamó Guadalupe suavemente. A veces las personas necesitan usar máscaras no para engañar a los demás, sino para protegerse mientras encuentran valor para ser ellas mismas. En la universidad, Carmen descubrió que el Instituto de Salud Comunitaria ya era tema de discusión entre los profesores y alumnos. El proyecto estaba revolucionando la forma de pensar la atención pública de salud en la región. Algunos de 1911, sus compañeros ya habían sido seleccionados para programas de pasantía remunerada en la nueva institución. Durante una clase práctica, su profesora de enfermería comunitaria la llamó aparte. Carmen, conoces al idealizador del instituto, ¿verdad? Alejandro Vega ha participado personalmente en las reuniones de planeación y lo escuché mencionar tu nombre algunas veces. Carmen sintió que su rostro se calentaba. Nos conocemos. Superficialmente, respondió evasivamente. Bueno, superficial o no, él claramente valora tu perspectiva. Todo el proyecto parece haber sido pensado a partir de la realidad de estudiantes y profesionales como tú, personas que entienden en la práctica los desafíos de la salud pública. Aquella noche, después de su turno en la panadería, Carmen encontró un nuevo sobre en su casillero. Dentro había solo una foto antigua, Alejandro aún adolescente, al lado de una señora de bata blanca en un pasillo de hospital. Detrás de la foto, un mensaje. Mi madre, antes de partir, era enfermera, como tú. Fue la última persona que me vio realmente como yo era, hasta encontrarte aquella noche. Carmen se sentó en el vestidor vacío, la foto temblando en sus manos. Recordó todas las veces que Antonio había demostrado conocimiento sorprendente sobre procedimientos hospitalarios, cómo sus ojos brillaban cuando ella hablaba sobre sus guardias, cómo parecía genuinamente emocionado al ver pacientes recibiendo el alta. Su celular vibró nuevamente. Otro mensaje de Alejandro. No estoy pidiendo que me perdones o que entiendas. Solo quería que supieras que, de todas las versiones que ya fui obligado a hacer en la vida, la más verdadera fue aquella que conociste en las madrugadas de la panadería. En la habitación de al lado, Miguel sonreía mientras seguía las últimas noticias sobre el instituto. Los antiguos socios de Alejandro estaban furiosos con los cambios, amenazando con demandas y represalias, pero por cada crítica surgían decenas de historias positivas. Familias beneficiadas, estudiantes con nuevas oportunidades,
profesionales realizando sueños que parecían imposibles. A veces, pensó Miguel, es necesario perderlo todo para encontrar todo lo que eres. La decisión de Carmen de visitar el instituto no fue fácil. Pasó horas ensayando mentalmente lo que diría, cómo se comportaría, cómo mantendría la distancia profesional que había impuesto desde el descubrimiento de la verdadera identidad de Alejandro. Pero las palabras de su abuela resonaban en su mente. A veces las máscaras protegen corazones en reconstrucción. El edificio del instituto impresionaba no por el lujo, sino por la funcionalidad. Cada espacio había sido pensado para optimizar la atención y el confort de los pacientes. En la recepción, una señora mayor comentaba animada con su hija sobre cómo nunca había sido tratada con tanta dignidad en un servicio de salud. «Señorita Mendoza», una recepcionista la llamó. «El señor Vega la está esperando en la sala de reuniones del segundo piso». En el elevador, Carmen respiró profundo, intentando organizar sus pensamientos. Las paredes exhibían fotografías de profesionales de salud en acción, no fotos posadas o artificiales, sino momentos reales de cuidado y dedicación. En una de ellas, reconoció a doña Concha de la panadería, sonriendo mientras recibía atención. Alejandro la esperaba en una sala simple, sin ostentación. Vestía una camisa social básica y pantalón de mezclilla, un término medio entre el Antonio de la panadería y el Alejandro Vega de las revistas de negocios. Su sonrisa era vacilante, casi tímida. «Gracias por venir», dijo, indicando una silla. «Prometo que será estrictamente profesional». Carmen asintió sentándose. Sobre la mesa, planos detallados del área de urgencias esperaban su análisis. Por casi 2 horas, discutieron flujos de atención, disposición de equipos, necesidades específicas de los equipos de enfermería. Alejandro anotaba cada observación con atención genuina. «Realmente entiendes de hospitales», comentó ella en determinado momento, recordando la foto que él había compartido. «Crecí en los pasillos del hospital donde mi madre trabajaba», respondió él, su mirada distante por un momento. Ella siempre decía que un hospital no está hecho de paredes y equipos, sino de personas que se preocupan. Perdí eso de vista durante mucho tiempo, persiguiendo números y estatus. Carmen observó cómo sus manos temblaban levemente al hablar de su madre. Era el mismo temblor que había notado tantas veces en las manos de Antonio durante sus conversaciones en la panadería. «¿Por qué elegiste aquella panadería?», preguntó repentinamente. «¿De todos los lugares en que podrías esconderte?». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que ella conocía bien. «No elegí la panadería. Elegí volver al lugar donde alguien, por primera vez en años, me vio como persona, no como un patrimonio neto». El silencio que siguió fue interrumpido por una agitación en el pasillo. Un grupo de ejecutivos entró abruptamente en la sala, liderados por Fernanda Montero. Sus ojos centellearon al ver a Carmen. «¿Entonces es por esto que enloqueciste?», disparó Fernanda, su tono cargado de desdén. «¿Cambiaste todo lo que construimos por esto?». Alejandro se levantó calmamente. «Fernanda, esta es una reunión privada sobre aspectos técnicos del instituto. Si quieres discutir negocios, agenda una cita con mi asesoría». «¿Negocios?», ella rió amargamente. «Estás destruyendo negocios, tirando un imperio por causa de un arrebato humanitario inspirado por una mesera». Carmen se levantó también, su voz sorprendentemente firme. «Enfermera, soy enfermera, me gradúo en 3 meses. Y a diferencia de usted, señora Montero, algunas personas construyen imperios no de dinero, sino de vidas transformadas». Las palabras de Carmen resonaron por la sala de reuniones, dejando un silencio denso en el aire. Fernanda Montero palideció, sus ojos perfectamente maquillados, estrechándose en furia contenida. Los ejecutivos que la acompañaban intercambiaron miradas incómodas. «No tienes idea de lo que está en juego aquí, niña», siseó Fernanda, recuperando la compostura. «Alejandro está tirando a la basura el trabajo de generaciones por culpa de un momento de debilidad». «¿Debilidad?», intervino Alejandro, su voz calma pero firme. Por primera vez en la vida,
Estoy siendo lo suficientemente fuerte para ser quien realmente soy, Fernanda, para honrar el legado que realmente importa. Carmen comenzó a recoger sus anotaciones sobre el área de urgencias, sintiendo que debería salir de allí. Aquella disputa no era suya, aquel mundo no era suyo. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, la voz de Fernanda la detuvo. ¿Quieren saber la verdad sobre su príncipe encantado del pueblo?, provocó ella, sacando un sobre de su bolso de marca. Aquí está el verdadero Alejandro Vega. El sobre contenía fotos, decenas de ellas. Alejandro en fiestas lujosas, en yates, en eventos benéficos donde el objetivo real era exhibir joyas y ropa de marca. En cada imagen, él sonreía aquella sonrisa artificial que Carmen ahora reconocía también. Este eres tú, continuó Fernanda, esparciendo las fotos sobre la mesa. El verdadero Alejandro Vega, no esta farsa de benefactor social que estás intentando interpretar. Carmen miró las fotografías, pero en vez de shock o decepción, sintió una ola de comprensión aún mayor. En cada imagen, a través de la sonrisa ensayada y la pose perfecta, veía el mismo vacío que había encontrado aquella noche en la acera. «Está usted equivocada», dijo Carmen suavemente, sorprendiendo a todos. «Estas fotos no muestran al verdadero Alejandro. Muestran a alguien que pasó la vida entera intentando ser lo que los demás esperaban de él». Alejandro la miró con intensidad, sus ojos brillando de emoción contenida. Fernanda rió, un sonido frío y calculado. «¿Y tú crees que lo conoces después de algunas conversaciones en una panadería de esquina?» «No», respondió Carmen, manteniendo la calma. «Conocí a alguien que por primera vez tuvo el valor de ser vulnerable, de mostrar sus dudas, de admitir que estaba perdido. ¿Y sabe qué es lo más interesante, señora Montero? Fue justamente cuando él no tenía nada que exhibir que mostró su mayor valor». Miguel, que había llegado silenciosamente a la puerta de la sala durante la discusión, sonrió al escuchar las palabras de su hermana. Sostenía una carpeta con documentos, los resultados de sus últimos exámenes, mostrando una mejoría significativa gracias al nuevo tratamiento que había conseguido a través del instituto. «Señores», Alejandro se dirigió a los ejecutivos, su postura serena. «Como ya comuniqué formalmente, los cambios en la dirección de las empresas son irrevocables. El instituto no es un capricho o una fase, es la realización de un propósito que debería haber descubierto hace mucho tiempo». Fernanda avanzó, furiosa. «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro. Cuando el consejo sepa...» «El consejo ya lo sabe», interrumpió Miguel entrando en la sala. «De hecho, están bastante impresionados con los resultados del instituto. Las acciones de responsabilidad social aumentaron el valor de las empresas en un 30% en el último trimestre». Todos se volvieron hacia el muchacho sorprendidos. Miguel continuó, su voz firme a pesar de la edad. «Ah, y ese reportaje que usted estaba planeando soltar, intentando desmoralizar al instituto, creo que los periodistas estarían mucho más interesados en saber cómo la antigua dirección inflaba artificialmente los contratos de equipos hospitalarios». Fernanda palideció aún más, su mirada alternando entre Miguel y Alejandro. «¿Cómo tú?» «Digamos que pasar tanto tiempo en hospitales me enseñó a prestar atención a los detalles», respondió Miguel con una sonrisa serena. «Inclusive a los precios absurdos de equipos básicos que, curiosamente, siempre venían de las empresas de su familia, señora Montero». Fernanda salió de la sala como un huracán, dejando tras de sí solo el eco de sus tacones caros en el piso, del hospital y un rastro de perfume importado. Los ejecutivos la siguieron apresuradamente, murmurando disculpas avergonzadas. El silencio que se estableció era diferente ahora, más ligero, como el aire después de una tormenta. «¿Cómo descubriste todo esto?», preguntó Carmen a su hermano, aún procesando lo que había ocurrido. Miguel sonrió sentándose con cuidado en una de las sillas. «Cuando pasas tanto tiempo en hospitales, acabas conociendo personas, escuchando historias. Algunos enfermeros más antiguos me contaron sobre los esquemas de sobreprecio. Yo solo necesité juntar las piezas».
Alejandro miraba al muchacho con una mezcla de admiración y gratitud. Eres realmente extraordinario, Miguel, pero no deberías haberte involucrado en esto. Fernanda puede ser peligrosa cuando es contrariada. Más peligroso es dejar que personas como ella continúen manipulando el sistema de salud como si fuera un juego de monopolio, respondió Miguel con una madurez que sorprendió a todos. Además, les debía esto a ustedes dos. Carmen frunció el ceño. ¿A nosotros dos? Sí, continuó Miguel, sus ojos brillando con sabiduría más allá de su edad. Tú, Carmen, siempre fuiste mi heroína. Sacrificaste todo para cuidarme. Nunca te quejaste, nunca te rendiste. Y tú, Alejandro, cuando podrías simplemente haber vuelto a tu vida de lujo después de aquella noche, elegiste el camino más difícil, el de la verdad. Alejandro se acercó a la ventana, observando el movimiento del hospital allá abajo. Pacientes entrando y saliendo, familiares esperando noticias, profesionales de salud en su rutina incansable de cuidados. ¿Sabes qué es irónico?, comentó, su voz suave. Pasé años construyendo un imperio financiero, pero nunca me sentí tan rico como en las madrugadas en aquella panadería, conversando sobre sueños y miedos con una estudiante de enfermería. Carmen sintió su corazón acelerarse. Se acercó a él observando la misma escena por la ventana. Y yo nunca me sentí tan millonaria como al poder ayudar a un desconocido en una acera sin esperar nada a cambio. Miguel observaba la interacción de los dos con una sonrisa discreta. Se levantó silenciosamente, dirigiéndose a la puerta. Bueno, creo que ustedes tienen mucho de qué hablar, y yo tengo una sesión de fisioterapia que no puedo perder. Antes de salir, se volvió una última vez. Ah, y Alejandro, ese café con pan tostado que tanto te gustaba en la panadería. Doña Concha me enseñó la receta. Podríamos intentar hacerlo cualquier día de estos en nuestra casa. Cuando la puerta se cerró tras Miguel, Carmen y Alejandro se encontraron solos nuevamente. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que habían crecido en las madrugadas de la panadería y sobrevivido a la revelación de las máscaras. Carmen, comenzó Alejandro, su voz temblando levemente. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero... Shh, lo interrumpió ella suavemente. A veces no necesitamos pedir nada. A veces solo necesitamos ser lo suficientemente valientes para ser quienes realmente somos. Afuera la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero dentro de aquella sala, dos personas que se habían encontrado en una noche de vulnerabilidad descubrían que, a veces, los recomienzos más verdaderos nacen cuando todas las máscaras caen. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en la vida de todos. El Instituto de Salud Comunitaria crecía no solo en estructura, sino principalmente en impacto social. Carmen, ahora involucrada oficialmente como consultora del proyecto, equilibraba sus últimos meses de universidad con un trabajo que realmente tenía sentido. En una tarde de sábado, mientras organizaba su última presentación para el comité de graduación, recibió una visita inesperada en la panadería. Doña Concha vino corriendo desde la cocina, los ojos brillando de emoción. «Carmen, necesitas ver esto», exclamó la señora arrastrándola hasta el pequeño televisor que quedaba en la esquina del establecimiento. En la pantalla, Alejandro daba una entrevista para un programa dominical. Pero no era el Alejandro de los antiguos reportajes, con su traje impecable y sonrisa ensayada. Era un hombre sereno, vestido con elegante sencillez, hablando con pasión sobre transformación social. El verdadero éxito no está en los números de una cuenta bancaria, decía al entrevistador. Está en las sonrisas de los pacientes que reciben tratamiento digno. Está en la esperanza de los estudiantes que pueden seguir sus sueños. Está en la dignidad de vuelta a las personas. El entrevistador, claramente intrigado, preguntó sobre el cambio drástico en su vida. Algunos dicen que fue un colapso nervioso, otros hablan de crisis existencial. ¿Qué pasó realmente en aquella boda, señor Vega? Alejandro sonrió, una sonrisa que Carmen conocía bien.
la misma que ella veía en las madrugadas de la panadería. Pasó que finalmente entendí lo que mi madre intentó enseñarme durante toda su vida como enfermera, que nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos hacer por los demás. La cámara enfocó una fotografía antigua, la misma que Alejandro había compartido con Carmen, de él adolescente junto a su madre en el hospital. Esta foto fue tomada el último día que trabajé como voluntario en el hospital donde ella actuaba. Después de eso me perdí en ambiciones vacías, en apariencias, en un mundo que confunde precio con valor. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Doña Concha, que observaba atentamente a su lado, apretó su mano con cariño. ¿Y qué lo hizo reencontrar el camino?, preguntó el entrevistador. Un acto de bondad, respondió Alejandro simplemente. Alguien que, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, me tendió la mano cuando estaba en mi momento más vulnerable. Esta persona me enseñó que la verdadera riqueza está en los gestos simples, en el valor de ser auténtico, en la capacidad de ver más allá de las apariencias. En la panadería, otros clientes se acercaron al televisor atraídos por la historia. Algunos comentaban sobre los cambios que el instituto había traído al barrio, sobre cómo la atención médica había mejorado, sobre las oportunidades que estaban surgiendo para los jóvenes de la región. No mencionó tu nombre, observó doña Concha en voz baja, pero todos sabemos quién es su ángel guardián. Carmen secó discretamente una lágrima. No fui yo quien lo salvó, doña Concha. Aquella noche nos salvamos mutuamente. Yo solo le recordé quién era realmente, y él me mostró que nuestros sueños, por más simples que parezcan, tienen el poder de transformar realidades. La entrevista continuó, con Alejandro detallando los proyectos del instituto, los programas de becas para estudiantes de medicina y enfermería, las alianzas con universidades públicas. En cada palabra, en cada gesto, Carmen reconocía no al millonario Alejandro Vega ni al cliente misterioso Antonio, sino al hombre que había encontrado su verdadera esencia en el camino entre esos dos extremos. Su celular vibró con un mensaje de Miguel. ¿Ves? A veces los cuentos de hadas modernos no necesitan castillos o carrozas. A veces ocurren en panaderías de esquina, con tazas de café sencillas y corazones honestos. La semana de la graduación de Carmen llegó trayendo consigo una energía especial. El pequeño departamento de la familia Mendoza estaba en ebullición con los preparativos. Guadalupe cosía algunos ajustes en la toga que habían conseguido prestada, mientras Miguel organizaba una sorpresa especial para su hermana. ¿Estás seguro de que ella no sospecha nada?, preguntó Alejandro, que había llegado discretamente para ayudar en los preparativos. Absolutamente, respondió Miguel, sonriendo mientras arreglaba algunas fotos antiguas en un mural. Carmen está tan enfocada en la presentación final que apenas percibe lo que está sucediendo a su alrededor. Las fotografías contaban una historia de perseverancia. Carmen, aún niña, cuidando de su hermano pequeño. Los primeros días de Mindoes, trabajo en la panadería. Momentos de estudio madrugada adentro. Sus primeras experiencias en la pasantía. Y ahora nuevas imágenes se unían a la colección. Ella orientando al equipo del instituto, presentando proyectos, haciendo la diferencia que siempre soñó. Transformaste la vida de ella tanto como ella transformó la tuya, comentó Guadalupe, observando a Alejandro ayudar a Miguel con la decoración. Doña Guadalupe, respondió él con humildad, su nieta me enseñó el significado real de la riqueza. Antes de ella, yo tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba completamente vacío. La señora sonrió, sus manos expertas continuando el trabajo en la toga. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, hijo? No es lo que hiciste con tu dinero o tu influencia. Es cómo elegiste recomenzar, desde cero, sentado en aquella panadería noche tras noche, reaprendiendo a ser humano. La conversación fue interrumpida por el sonido de llaves en la puerta. Carmen estaba llegando. Rápidamente, Alejandro se despidió, saliendo por la parte de atrás, como habían acordado. La sorpresa necesitaba esperar el momento adecuado. ¿Cómo fue la última orientación?, preguntó Miguel, disimulando la agitación anterior.
Carmen se dejó caer en el sofá, exhausta pero feliz. Fue increíble. No van a creer el tema que elegí para mi presentación final. Cuéntanos, hija, incentivó Guadalupe, escondiendo la toga apresuradamente. La humanización de la atención en salud. Cómo pequeños gestos pueden transformar vidas, anunció Carmen, sus ojos brillando. Voy a usar el instituto como estudio de caso, mostrando cómo un proyecto que nació de un momento de empatía genuina está revolucionando la forma en que pensamos la atención pública. Miguel y Guadalupe intercambiaron miradas cómplices. Si Carmen supiera que en ese exacto momento, decenas de profesionales del instituto, pacientes beneficiados y sus antiguos colegas de la panadería estaban organizándose para una sorpresa en su graduación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Carmen perdida en sus pensamientos. Todo comenzó con un gesto tan simple: ayudar a alguien en la calle, ofrecer un poco de agua, un momento de escucha. Y mira en lo que se transformó, completó Miguel observando por la ventana el atardecer que teñía el cielo de tonos dorados. A veces una sola gota de bondad puede causar ondas de transformación que ni imaginamos. Carmen abrazó a su hermano, notando cómo él estaba más fuerte, más saludable, gracias al nuevo tratamiento. Miró a su abuela, que aún cansada mantenía aquella sonrisa serena de quien sabía que todo se estaba encaminando exactamente como debería. Mañana es el gran día, susurró, sintiendo el peso de aquella realización. No era apenas una graduación, era la culminación de una jornada que había transformado no solo su vida, sino la de tantas otras personas. El auditorio de la universidad estaba lleno el día de la graduación. Carmen, acomodando la toga prestada, que misteriosamente había sido ajustada perfectamente a su cuerpo, respiró profundo antes de subir al escenario para su presentación final. En la primera fila, Miguel y Guadalupe sonreían alentadoramente. La humanización de la atención en salud no es solo un concepto teórico, comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo. Es una revolución silenciosa que ocurre en cada gesto de cuidado, en cada mirada de comprensión, en cada momento en que elegimos ver al ser humano más allá del paciente. Mientras desarrollaba su presentación, la puerta del fondo del auditorio se abrió silenciosamente. Alejandro entró discretamente, acompañado por doña Concha y varios empleados de la panadería. Detrás de ellos, pacientes del instituto, algunos en sillas de ruedas, otros apoyados en bastones, todos allí para presenciar aquel momento. El caso del Instituto de Salud Comunitaria nos muestra que transformaciones profundas pueden comenzar con gestos simples, continuó Carmen, sin percibir el movimiento en el fondo del auditorio. Un proyecto que nació de la comprensión de que la salud no es privilegio, es derecho, y que ese derecho se realiza no solo a través de equipos de última generación, sino principalmente a través de profesionales que no perdieron su capacidad de conmoverse con el dolor del otro. En la platea, una señora mayor secaba lágrimas discretamente. Era una de las primeras pacientes beneficiadas por el instituto, que ahora trabajaba como voluntaria acogiendo a otros pacientes. A su lado, un grupo de estudiantes becados del INTO proyecto asistía atentamente, reconociendo en Carmen la misma determinación que los motivaba a seguir sus sueños. ¿Pero qué es lo que realmente hace la diferencia?, preguntó Carmen, sus ojos brillando de emoción. ¿Son las grandes inversiones? ¿Los equipos modernos? ¿Los edificios nuevos? Sí, todo eso es importante. Pero el verdadero diferencial está en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más valioso. Está en nuestra capacidad de ser humanos cuidando de humanos. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Fue cuando sus ojos finalmente recorrieron el auditorio por completo y vio, en las últimas filas, decenas de rostros conocidos. Pacientes que había atendido, colegas de la panadería, empleados del instituto. Y entre ellos Alejandro, sin disfraces, sus ojos llenos de orgullo. Hace algunos meses, continuó, su voz quebrándose levemente, aprendí la lección más importante de mi futura profesión. No fue en los libros de anatomía, ni en las clases de procedimientos.
Fue en una noche común cuando elegí detenerme para ayudar a alguien que parecía necesitar apenas un poco de agua y atención. Un murmullo de reconocimiento recorrió el auditorio. La historia del encuentro que había originado el instituto ya era conocida por muchos, aunque pocos sabían que la estudiante de enfermería de la historia era Carmen. Lo que ocurrió después de aquella noche es un recordatorio poderoso de cómo pequeños gestos pueden generar ondas de transformación. El instituto no es solo un centro de salud, es la prueba viva de que cuando elegimos actuar con humanidad, incluso en las acciones más pequeñas, podemos desencadenar cambios que afectan generaciones. Al final de la presentación, el auditorio estalló en aplausos. Miguel fue el primero en levantarse, seguido por todos los presentes. Carmen vio a su abuela llorando abiertamente, a doña Concha saludando con entusiasmo, a los pacientes del instituto aplaudiendo con emoción. El comité examinador apenas necesitó deliberar. Además de la presentación impecable, el impacto real del trabajo de Carmen era visible en los rostros de todas aquellas personas que habían venido a honrarla. Cuando anunciaron su aprobación con nota máxima, el auditorio nuevamente estalló en celebración. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. Mientras Carmen recibía las felicitaciones de los profesores, Miguel subió al escenario con un micrófono, una sonrisa traviesa en su rostro joven. Miguel ajustó el micrófono, su voz joven pero segura resonando por el auditorio. Todos conocen a mi hermana como la estudiante ejemplar, la profesional dedicada que acabamos de ver brillar en este escenario, pero hoy quiero contar una historia diferente. Carmen miró a su hermano, confundida. En el fondo del auditorio, Alejandro avanzó algunos pasos, mientras doña Concha distribuía discretamente pequeños sobres entre los presentes. Hace algunos meses, continuó Miguel, en una noche fría, una joven trabajadora regresaba a casa después de un turno más exhaustivo. Estaba cansada, preocupada con cuentas, con la universidad, con el tratamiento del hermano enfermo, pero aún así se detuvo. Se detuvo para ayudar a un desconocido que parecía haberlo perdido todo. El auditorio quedó en completo silencio. Carmen sintió que sus piernas temblaban, percibiendo lo que estaba por venir. Lo que mi hermana no sabía era que aquel momento de bondad espontánea plantaría la semilla de algo mucho mayor. Aquel desconocido no era solo un hombre en dificultad, era alguien que se había perdido de sí mismo, y a través de la gentileza de ella, encontró el camino de regreso. Alejandro ahora estaba más cerca del escenario, sus ojos fijos en Carmen. Doña Concha hizo una señal y uno a uno, los presentes comenzaron a abrir sus sobres. De dentro sacaron pequeñas linternas LED. Pero esta no es solo una historia de cómo mi hermana ayudó a alguien, prosiguió Miguel. Es una historia sobre cómo un único acto de bondad puede iluminar caminos que ni imaginamos que existen. Las luces del auditorio se apagaron suavemente. Una a una, las pequeñas linternas comenzaron a encenderse, creando un océano de puntos luminosos en la oscuridad. Cada luz que ustedes ven representa una vida tocada por lo que comenzó aquella noche, explicó Miguel, su voz embargada de emoción. Pacientes que recuperaron la dignidad, estudiantes que realizaron sus sueños, profesionales que redescubrieron su vocación. Carmen cubrió su boca con las manos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Alejandro finalmente subió al escenario deteniéndose al lado de Miguel. Carmen, habló, su voz resonando por el auditorio silencioso. Tú me devolviste mucho más que dignidad aquella noche. Me recordaste quién era yo realmente, quién podía ser. Y mira lo que tu gesto creó, gesticuló hacia la platea iluminada. Cada persona de pie sostenía su linterna y una tarjeta con un mensaje personal. Historias de cómo el instituto había transformado sus vidas. El verdadero milagro, continuó Alejandro, no fue la creación del instituto o las vidas que conseguimos. Ayudar. El milagro fue una joven estudiante, sobrecargada con sus propios problemas, eligiendo detenerse y extender la mano a un extraño. Fuiste tú eligiendo ver humanidad donde otros verían solo un caso perdido. Guadalupe subió al escenario,
trayendo consigo una caja antigua. De dentro retiró la nota simple que Carmen había dejado con Alejandro aquella noche. Espero que mañana sea un mejor día. Ánimo. Esta nota, habló Alejandro sosteniendo el papel con reverencia, está enmarcada en mi oficina. Es mi recordatorio diario de que las mayores transformaciones comienzan con los gestos más simples. Miguel sonrió retomando el micrófono. Y ahora, hermana, es nuestro turno de retribuir un poco de lo que nos enseñaste. Las luces se encendieron revelando una pancarta enorme. Bienvenida a tu nuevo hogar, doctora Carmen, directora de Humanización. Del Instituto de Salud Comunitaria. Carmen miró incrédula a Alejandro, que sonreía gentilmente. El instituto necesita a alguien que nunca se olvide de su esencia, explicó él. Alguien que sepa que, a veces, todo lo que un paciente necesita es un poco de agua y un oído atento. Un año pasó desde la graduación de Carmen. El Instituto de Salud Comunitaria se había transformado en un modelo de atención humanizada, recibiendo visitantes de todo el país interesados en replicar su metodología. Pero para Carmen, el lugar más especial seguía siendo la pequeña panadería donde todo comenzó. En una noche particular, ella organizó una reunión especial allí, después del horario de funcionamiento. Doña Concha había preparado el café exactamente como en los viejos tiempos, y el aroma familiar llenaba el ambiente decorado con flores simples y velas. ¿Estás seguro de que no estás exagerando?, preguntó Miguel, ayudando a arreglar a las mesas. Su rostro estaba saludable, radiante. El tratamiento había sido un éxito completo. Absolutamente, respondió Carmen, ajustando un pequeño jarrón de margaritas. Este lugar es parte fundamental de nuestra historia. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar. Primero Guadalupe, cargando una caja misteriosa. Después algunos pacientes que se habían vuelto amigos cercanos, empleados del instituto, compañeros de la época de la universidad. Por último, Alejandro entró, pareciendo nervioso a pesar de su sonrisa serena. Buenas noches a todos, comenzó Carmen, su voz suave pero firme. Los llamé aquí hoy porque este lugar tiene un significado especial para cada uno de nosotros. Fue aquí donde muchas historias se entrelazaron, donde destinos se transformaron. Hizo una pausa, mirando alrededor. Cada rostro presente cargaba una parte de la jornada que habían compartido. Hace un año, en aquella graduación emocionante, recibí un regalo increíble. La oportunidad de continuar haciendo la diferencia en la vida de las personas a través del instituto. Pero hoy quiero compartir algo aún más especial. Carmen hizo una señal y Miguel trajo un gran panel cubierto. Cuando la tela fue removida, todos vieron fotos que contaban una historia extraordinaria. El primer encuentro en la acera, las madrugadas en la panadería, momentos en el hospital, la graduación, celebraciones en el instituto. Este panel quedará permanentemente en el vestíbulo del instituto, explicó ella, no para contar mi historia o la de Alejandro, sino para recordar a todos los que entran allí que las mayores transformaciones comienzan en los gestos más simples. Alejandro se acercó, sus ojos brillando de emoción, y que a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino. Pero hay más, continuó Carmen, haciendo un gesto a Guadalupe. Su abuela abrió la caja misteriosa, revelando el antiguo delantal que Carmen usaba en la panadería, enmarcado junto con la primera nota que ella había dejado para Alejandro. Este delantal quedará aquí, en la panadería, anunció, porque fue aquí, entre tazas de café y conversaciones en la madrugada, que aprendimos nuestra lección más valiosa, que la riqueza verdadera no se mide por cuentas bancarias, sino por vidas transformadas. Miguel sonrió, observando el brillo en la mirada de su hermana y la forma como Alejandro la miraba, una mezcla de admiración, respeto y algo más profundo, que había crecido naturalmente a lo largo de aquel año de trabajo conjunto. Y ahora, continuó Carmen, su voz temblando levemente, quiero anunciar nuestra próxima gran iniciativa, el programa de formación en humanización en salud,
que llevará la metodología del instituto a otras instituciones, comenzando con 10 hospitales públicos de la región. La noticia fue recibida con aplausos entusiastas. Alejandro entonces tomó la palabra, su voz cargada de emoción. «Pero no estamos aquí solo para celebrar logros profesionales», dijo, volviéndose hacia Carmen. «Estamos aquí porque, en este lugar simple, entre estas paredes que presenciaron tantas historias, yo descubrí el verdadero significado de riqueza. Y es aquí donde quiero hacerte una pregunta». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Alejandro sacó del bolsillo no una caja de terciopelo con anillo lujoso, como todos esperaban, sino el mismo papel arrugado que Carmen le había entregado aquella noche fatídica, ahora cuidadosamente preservado. «Carmen», comenzó, su voz conmovida, «cuando me entregaste esta nota, no era solo agua y un auto lo que estabas ofreciendo. Era humanidad, era esperanza, era la oportunidad de recomenzar. Hoy quiero entregarte de vuelta no solo un pedido, sino una promesa». Desdobló el papel con cuidado, revelando que había escrito algo en el reverso. «Que podamos continuar construyendo días mejores juntos, con toda la fuerza del mundo». «No te estoy ofreciendo un cuento de hadas o una vida de lujos», continuó Alejandro. «Te estoy ofreciendo una sociedad, en la vida, en el trabajo, en los sueños. Te estoy pidiendo que continuemos transformando vidas juntos, como iguales, como siempre ha sido desde aquella primera noche». Carmen tomó el papel con manos temblorosas, reconociendo su propia caligrafía de un lado y la promesa sincera del otro. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras una sonrisa iluminaba sus ojos. «Sí», respondió simplemente, «sí a todos los días mejores que construiremos juntos». La panadería estalló en aplausos y abrazos. Doña Concha corrió a la cocina y volvió con una hornada especial de panes, igualitos a los que él pedía todas las noches. Comentó sonriendo entre lágrimas. Miguel abrazó a su hermana fuertemente, susurrando en su oído. «¿Ves? A veces los mayores tesoros están escondidos en las noches más oscuras». Guadalupe observaba la escena con ojos humedecidos, su corazón rebosando de gratitud. Su nieta no solo había realizado sus sueños profesionales, sino que había encontrado a alguien que la valoraba exactamente por lo que era: su fuerza, su bondad, su capacidad de ver lo mejor en las personas. El instituto continuó creciendo, pero mantuvo su esencia. En la entrada, el panel con la historia de aquel encuentro en la acera recordaba a todos los que entraban que las mayores transformaciones comienzan con pequeños gestos de humanidad. En la panadería, el delantal enmarcado contaba silenciosamente una historia de amor que nació entre tazas de café y conversaciones sinceras. Carmen y Alejandro mantuvieron sus rutinas simples, viviendo en un departamento confortable, pero sin ostentación, cerca del instituto. Todos los miércoles religiosamente cenaban en la casa de Guadalupe con Miguel, manteniendo vivos los lazos familiares que habían sido el cimiento de toda aquella historia. Y en el escritorio de Carmen, en su oficina en el instituto, 2 objetos ocupaban lugar destacado: la nota original de aquella noche y una taza simple de la panadería. Recordatorios diarios de que la verdadera riqueza